Buenos días a todos, queridos hermanos. Feliz sábado. Estoy muy contento de poder estar aquí en la iglesia de Figueras. Es una iglesia muy familiar y eso se respira desde que entras por la puerta. Hay algo que llevo pues más de 24 años, que voy predicando por las iglesias y no hay manera de conseguirlo. Y es de que cuando entro muchas veces me dicen pastor, y yo no soy pastor. He estado 24 años de anciano, sirviendo a la iglesia con mucha ilusión, pero no soy pastor. Y ahora el Señor me ha bendecido de una manera muy grande, y es de que estoy llevando a los jóvenes que me acompañan hoy conmigo. Y la verdad es que es una bendición estar con ellos, porque aprendes muchas cosas, muchas. Más de las que yo les enseño a ellos me las enseñan a mí. O sea que es una bendición el poder disfrutar esos momentos también con ellos, ¿no? Edificándonos todos juntos. Fijaos en el versículo que ha leído cuando habla del príncipe de paz. Y es que me gustaría, salud, y es que me gustaría que nos centráramos en ese apelativo, príncipe de paz. Si yo os preguntara en esta mañana, ¿quién de vosotros no anhela tener paz en su vida? ¿Quién no levantaría la mano? Cada uno de nosotros la busca a su manera, pero todos anhelamos tener esa paz que tanto necesitamos. Vivimos en una sociedad donde cada vez se necesita más paz mental, cada vez hay más patologías mentales y el ser humano necesita tanto esa paz mental, paz en la familia, hogares desestructurados, hogares donde hay múltiples problemas y se necesita esa paz, paz en el mundo, una sociedad donde por los medios de comunicación vemos que hay tantos conflictos a nivel mundial, conflictos de intereses, guerras, situaciones que nos preocupan. Paz en nuestro corazón. Y cada uno de nosotros busca esa paz desesperada, pero quizá la buscamos de manera incorrecta, en los lugares incorrectos. Personas que consideran o creen que han encontrado esa paz, pero siguen vacíos por dentro, inquietos, inestables. En Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fijaos qué palabras más interesantes dice Jesús justamente antes de ascender al cielo, al lugar del santuario, al lugar santo, para ministrar por nosotros. Este versículo está lleno de consuelo, un versículo lleno de fe, y nos exhorta a no angustiarnos y a confiar en Dios. Qué bonito. Este pasaje es una promesa fundamental de esperanza y de vida eterna. Y también enfatiza en la preparación de un lugar en el cielo y el regreso de Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 17, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fijaos algo muy curioso. Presenta la promesa sobre el Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Nos habla que es un ser, alguien que el mundo no puede percibir ni recibir, porque no lo conocen. Porque la mentalidad de este mundo está enfocada en lo visible, en lo palpable, impidiéndole conocer la verdad espiritual, a la cual nosotros conocemos gracias a ese discernimiento que el Espíritu nos da. En cambio, los discípulos dice que sí que lo conocen. Ellos sí que lo conocen porque morará en ellos y estará en ellos. Este pasaje destaca algo muy importante, la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior, que evidentemente
cuando Él está en nuestro interior, de forma natural brotan sus frutos en nuestra vida. Y eso es algo muy importante, porque para que los frutos del Espíritu se manifiesten en nuestra vida, es necesario una serie de cosas. En primer lugar, debemos entregarnos de forma completa al Señor, sin ningún tipo de reserva. Tenemos que tener fe, obediencia y aceptar ese regalo que Dios nos da, no porque lo merezcamos, sino por su gracia y por su amor. Y cuando yo acepto ese regalo, es cuando empiezo a vivir los frutos del Espíritu. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, en qué consisten esos frutos del Espíritu Santo y por qué es tan importante que se manifiesten de forma natural gracias a mi relación con Dios. Vamos a leer fuerte. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Muy bien. Fijaos la importancia de tener al Espíritu Santo en nuestro interior, de permitirle que Él transforme nuestra vida. Tener una verdadera relación con el Señor. Y que no signifique que nos tengamos que esforzar por manifestar esos frutos, sino que ya tengo a Cristo en mi vida y esos frutos surgen de manera natural en mi día a día. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Jesús aquí nos está hablando de una paz totalmente diferente a lo que nosotros humanamente comprendemos. Porque nosotros comprendemos la paz como ¿qué? Ausencia de conflictos, ausencia de problemas, ausencia de enfermedades. Esa es la paz que nosotros buscamos. Una paz muy relacionada con tranquilidad. Pero nos damos cuenta que en la sociedad donde vivimos, esa paz no existe. Entonces, ¿a qué paz nos está hablando Jesús? ¿Realmente podemos tener esa paz en mitad de esos conflictos? ¿En la sociedad y en el mundo que vivimos? La paz del mundo depende de las circunstancias, depende de la economía, de la ausencia de problemas, de poder, de seguridad, de muchísimas cosas. En cambio, la paz en Cristo depende de la relación y la confianza que tengamos en Dios. Es una paz totalmente diferente. Como pueblo adventista nosotros entendemos que esta promesa está enmarcada dentro de ese gran conflicto entre el bien y el mal, en el cual cada uno de nosotros está también implicado. La paz bíblica no es ausencia de conflictos, es fidelidad en Dios en mitad de los conflictos. Muchas gracias. La paz divina nace en nuestro interior. La del mundo depende de lo que pasa afuera. Fijaos que en el contexto de Juan capítulo 14, cuando también nos está hablando sobre el ministerio de Jesús en el santuario, como sumo sacerdote, las palabras que está hablando Jesús en ese momento son justamente antes de que Él fuera crucificado. Sabe que los discípulos sufrirían. Sabe que los discípulos lo iban a pasar mal, que iban a pasar por persecuciones. Y en cambio, en ese momento les está ofreciendo paz, les está prometiendo paz. ¿Cómo entendían los discípulos esas palabras de Jesús? Ellos intuían todo lo que les iba a pasar. Intuía por todas las situaciones, por todas las etapas que iban a pasar. Y cuando Jesús les dice, no os preocupéis, mi paz está con vosotros, mi paz os doy. Es difícil humanamente comprender cómo podemos tener esa paz que Dios nos está diciendo en un mundo tan controvertido como en el que estamos. Prometió paz y después de su ascensión, Cristo en el lugar santo y también en el 1844, cuando pasó en el lugar santísimo, siempre ha estado intercediendo, mediando por nosotros. Intercede por nosotros, nos ofrece perdón, nos prepara para su regreso. Lo tenemos como, en Hebreos capítulo 4, versículo 14, como nuestro sumo sacerdote. Y qué mayor tranquilidad y paz podemos tener saber que Él es nuestro abogado y nuestro juez, nuestro sumo sacerdote,
y siempre está mediando y intercediendo por nosotros. Y es el que hace que nosotros seamos agradables a los ojos de Dios, no por nada que podamos hacer nosotros. Y eso nos debería ofrecer paz, una paz interior grande, de decir, soy apto a los ojos de Dios por la gracia de Cristo en mi vida, pero no por nada que yo pueda hacer o yo pueda ganar por méritos propios. Nos ofrece una paz de verdad, una paz profunda que puede mantenerse incluso en medio del sufrimiento o la crisis. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es algo que humanamente no podemos comprender y que muchas veces decimos, ostras, con todos los problemas, con todo lo que me está pasando en la vida y no entiendo cómo puedo estar tan tranquilo, cómo puedo sentir esa paz en mi interior, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo Cristo te puede dar, que solo puedes tener si realmente te entregas y confías en Él y en su palabra, pero nunca de otra manera. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. No importa lo sucio que nos consideremos que estamos, ni de lo que hemos hecho, ni de... Lo que importa es el perdón y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Que Él nos acepta y nos quiere tal y como somos. Que Él está dispuesto a caminar con nosotros en ese proceso de transformación y de santificación hasta su pronta venida. Y eso es algo que no tiene precio. Es algo que realmente nos aporta paz. Esa certeza trae paz, a diferencia de la que el mundo nos ofrece, que es temporal y frágil, y que rápidamente desaparece cuando llegan dificultades, conflictos o pérdidas. La justificación por la fe es un tema que en muchas ocasiones hemos hablado, no me gustaría hablar en estos momentos, pero sí que la primera paz que necesitamos es estar en paz con Dios. Es tener ese cuentakilómetros a cero. Porque sin justificación no hay una paz real. La culpa, ¿qué nos produce al ser humano? La culpa nos produce inquietud, malestar, el no poder dormir. Nos sentimos culpables, nos sentimos mal, sabemos que hemos hecho algo malo, sabemos que merecemos un castigo por eso que hemos hecho. Pero cuando tú te sientes perdonado, ¿cómo te sientes? Cuando tú sabes que eso que has hecho malo, eso que has dicho malo, has sido perdonado, te sientes mucho mejor contigo mismo. Pero cuando no, es algo que no te deja dormir, es algo que te inquieta, que te produce ansiedad. El perdón produce descanso. Saber que Cristo ha pagado por nuestros pecados, por las consecuencias del pecado, que era la muerte, eso a mí personalmente me produce una paz que este mundo no me puede dar. Es como cuando debemos dinero. No sé cuántos de vosotros aquí debéis dinero al banco. No voy a hacer que levantéis la mano, pero todos debemos, ¿verdad? Una hipoteca, un préstamo personal, debemos algo, sea lo que sea. Y cuando debemos algo, ¿estamos tranquilos? ¿Llegaremos al final de mes? ¿No llegaremos? ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? De aquí 10 años estaré trabajando, no estaré trabajando. Pero cuando a esa entidad o a esa persona que le debemos dinero nos dice, oye, lo que tú me debes, te lo perdono. ¿Cómo te sientes? Imaginaos que el banco te llama y te dice, oye, la hipoteca que nos debes, te la perdono. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías? ¿En serio? No, esto no puede ser. Algo busca. Algo busca. Ya verás cómo algo busca. No estamos acostumbrados a encontrar regalos en este mundo. No estamos acostumbrados a que nadie nos regale nada. A que se nos perdonen las cosas de esta manera tan superficial. Pero la deuda que nosotros debíamos, la pagó Jesús. Y Jesús te dice hoy, esa deuda que debías, esa deuda que no te debería dejar dormir, la he pagado yo. Para que estés tranquilo, para que tengas paz, para que aprendas a confiar en mí. La he pagado yo. La paz adventista comienza con la experiencia de la conversión y entrega completa en Jesús. La paz de Dios es estable, la del mundo es cambiante.
La paz de Dios está ligada a confiar en que Dios tiene el control de todo el universo, de toda situación, de todo lo que hay en el planeta, y que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. La del mundo se basa en el control, sobre todo humano, en los acuerdos, en el placer y en la comodidad. Y esta comodidad es algo que incluso afecta en gran manera a la Iglesia, porque nosotros los cristianos no hemos sido llamados a vivir en la comodidad. Todo lo contrario, hemos sido llamados a salir de nuestra área de confort. ¿Y qué hacer? ¿Dónde ir? Ir a donde nuestro prójimo, predicar el Evangelio a toda nación, tribu y lengua. No hemos sido llamados a encasillarnos en esa área de confort, satisfaciendo nuestras necesidades o lo que yo creo que necesito. Mateo dice que busquemos primeramente las cosas de Dios y de su justicia, y las demás cosas ya nos serán añadidas, lo que realmente necesitemos. Cuando realmente lo necesitemos, el Señor nos lo dará. Y tenemos que aprender a tener esa confianza, porque cuando yo tengo esa confianza en el Señor es cuando yo tengo verdadera paz. Cuando yo desconfío de la palabra del Señor, cuando yo desconfío de sus promesas, entonces tengo intranquilidad en mi vida. Porque tengo que aprender a relacionarme correctamente con el Señor. Debemos aprender como Samuel, decirle al Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy, utilízame, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? Tenemos que aprender a tener esa entrega y esa interacción con Dios. A medida que el Espíritu obra, hay paz interior en nosotros, incluso en las pruebas. Porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros, porque se lo estamos permitiendo, porque Él está transformando nuestra vida. Se está produciendo una verdadera conversión. Y cuando se produce una verdadera conversión en mí, entonces es cuando yo puedo tener esa paz que solo Cristo puede dar. En Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz. La paz de Dios transforma nuestro corazón, produce confianza, esperanza, paciencia y fortaleza interior. Los frutos del Espíritu empiezan a manifestarse en mi vida y empieza a sucederme cosas que yo antes no me imaginaba. Y es que empiezo a tener sensaciones, empiezo a tener, a querer servir al Señor como sea, como sea. Entonces, empiezo a poner incluso mis talentos, no los dones, empiezo a poner en la obra, en la iglesia, mis talentos al servicio de Dios. ¿Y qué es un talento? ¿Qué entendéis vosotros por talento? ¿Qué es un talento? Venga, algún atrevido. ¿Qué es un talento? Por ejemplo, el hermano que estaba aquí tocando el piano. Leonardo. Ya te he cambiado el nombre, ¿eh? Eso que tú tienes es un talento, que a lo mejor has nacido así. Yo no sé si tú has ido a alguna escuela a formarte, pero igual has nacido ya con ese, tienes oído para la música, la has aprendido tú solo, con constancia, te has formado. Eso es un talento. Y tú lo estás poniendo al servicio de la iglesia, al servicio de la obra del Señor. Y es una bendición, ¿sí o no? Y es un talento natural que tú tienes. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos talentos, cada uno pues tendrá un talento diferente, que poniéndolos al servicio del Señor pueden llegar a ser bendiciones. Pero esos son talentos que pueden llegar a ser bendiciones para la causa del Señor. Fijaos la importancia de que los frutos del Espíritu se manifiesten en nuestra vida, la importancia de poner nuestros talentos al servicio de Dios para edificación del cuerpo de Cristo. Esto es, que como siempre se me olvida a mí, pero menos mal que ha habido una hermana que me ha ayudado. Lo que pasa es que no me lo voy a poner porque me ha dicho que lo había utilizado, ¿no? Bien, ¿este guante para qué sirve? Para protegerte, ¿no? Muy bien. ¿Para qué más? Para protegernos, para... Pero este guante
Si yo lo pongo aquí y le digo, toca el piano, ¿creéis que ese guante va a tocar el piano? No, si lo toca nos vamos corriendo, porque entonces sí que hay un problema. Este guante en sí solo no tiene ninguna funcionalidad, no sirve para nada. Eso es un trozo de, creo que es látex o no sé qué es, no sirve para nada. Pero cuando yo me pongo este guante y entonces empiezo a tocar el piano, entonces sí que tiene una función. O cuando yo voy a limpiar, que me protege de infecciones, de bacterias. ¿Veis las múltiples funciones que puede tener este guante cuando yo tengo la disposición de colocármelo y utilizarlo? Pues así es la vida del cristiano. Si nosotros no nos ponemos en las manos del Señor y activamos esos talentos y esos dones que el Señor nos da, somos como este guante. No servimos para nada. No servimos para nada. Es un fruto que se seca, que se marchita. Debemos aprender a dejarnos utilizar por el Espíritu Santo para poder llegar a ser una bendición en mi hogar en primer lugar y también en la iglesia. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 34, no he venido para traer paz, sino espada. Es curioso, ¿verdad? A ver, no hemos dicho que Cristo, el versículo que ha leído Joan al principio, decía que es el príncipe de paz, pero ahora dice que dice todo lo contrario, que no he venido a traer paz, sino espada. A ver, ¿traes paz o traes espada? ¿Cómo puede ser príncipe de paz trayendo espada? ¿No os habéis planteado nunca esto? Pero dice que no. Vengo a traer espada. ¿Por qué? La verdad en esta vida, ¿qué produce? La verdad produce rechazo, produce que tengamos que tomar decisiones y a veces esas decisiones producen tensión. Nos guste o no nos guste. A veces tenemos que tomar decisiones en la vida que tanto en nuestro hogar, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en el trabajo y en muchos entornos, producen tensión. Seguir a Cristo en el tiempo del fin implica fidelidad a Dios en muchas cosas. Fidelidad a Dios en el sábado, en la obediencia de sus mandamientos, en el testimonio profético, preparación para su regreso, etcétera, etcétera. Y cuando yo quiero vivir esa consagración como cristiano y tomar decisiones y ponerme en las manos del Señor, a veces eso trae espada. A veces eso no trae esa paz que nosotros humanamente conocemos. Pero cuando Cristo está en mí, cuando los frutos del Espíritu se manifiestan en mi vida y yo tengo esa verdadera paz, incluso en esos momentos yo crezco espiritualmente y me fortalezco en la fe y en Cristo. Esto puede traer oposición. Aquí está la paciencia de los santos, dice en Apocalipsis 14, versículo 12. La paz del remanente es una paz de perseverancia y confianza. En Isaías capítulo 26, versículo 3, afirma que Dios guarde en perfecta paz al que confíe en Él. La paz del mundo puede traer tranquilidad momentánea, pero no cambia nuestra vida ni nuestro carácter. ¿Y sabéis qué es lo más importante que nosotros tenemos que cambiar como cristianos antes de la venida de Jesús? Nuestro carácter. Y es algo que no hay manera y que luchamos y decimos, pero Señor, con los años que llevo en la iglesia y sigo teniendo este carácter. Y cuesta, porque vivimos en una lucha invisible entre el bien y el mal, donde el Señor actúa, claro que actúa en nuestra vida si se lo permitimos, pero también hay una fuerza ahí enemiga que también actúa y quiere influenciar en nuestras decisiones y en nuestra mente. Cuando el Espíritu está presente en mi vida y éste produce frutos, Él cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer, de percibir, de sentir. Cuando yo alcanzo ese punto de madurez y quiero servir a Dios, entonces es cuando el Espíritu Santo derrama sus dones en mi vida. Y a cada uno derramará sus dones en base a, dependerá de muchas cosas, dependerá de tu
disposición, de lo que tú estés dispuesto a servir, a llegar, dependerá de tu forma de ser, dependerá de muchas cosas. Pero el Señor a cada uno de nosotros nos da esos dones mediante el Espíritu Santo. Y todos y cada uno de nosotros tenemos al menos un don. Si tú el don que el Señor te da lo escondes y no lo trabajas, ¿qué pasará? Al final te lo quita. ¿Por qué? No es que te lo quite, es que si no lo utilizas, si no lo trabajas, ¿para qué lo quieres? ¿Vale? Pero cuando tú trabajas esos dones que el Señor te da, el Espíritu Santo, ¿qué hace en tu vida? Los multiplica. Los multiplica. Y eso es algo muy bonito. Y recuerda que el Espíritu Santo siempre está dispuesto a derramar sus dones sobre ti. En 1 Corintios, yo os aconsejo que le leáis en casa porque no quiero alargarme, capítulo 12, nos habla de la importancia de los dones en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Porque esos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcamos espiritualmente, para que podamos llevar a cabo esa obra que el Señor nos ha encomendado como iglesia. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, pero también tiene un plan para su iglesia. Y ese plan que tiene diseñado para su iglesia es preciso de que nosotros desarrollemos esos dones espirituales. Esos dones espirituales que el Señor nos da no son para el beneficio propio, no son para decir, mira, el Señor me está dando todos estos dones y yo, de manera egoísta, los voy a utilizar en mi vida personal. No, no, no. El Señor te da esos dones, mediante el Espíritu Santo, para que tú los trabajes en la iglesia, en su obra, para que se puedan cumplir esos objetivos y esos propósitos que el Señor ha destinado para su iglesia. De ahí la importancia que tiene, en primer lugar, de vivir al Espíritu Santo en nuestra vida, de que sus frutos se manifiesten en nuestra vida. Y cuando yo tengo esa madurez espiritual, entonces es cuando estoy preparado para recibir esos dones del Espíritu. Pero nunca antes. Nunca queramos alcanzar esos dones para tener ciertas posiciones en la iglesia, porque no sirve para nada, porque no va a dar su fruto. Recuerda que los dones son las capacidades divinas para el servicio y la edificación de la iglesia, que es el hacer, mientras que los frutos son virtudes que resultan de una vida transformada por el Espíritu, que es el ser y el carácter. Y ahí hay una gran diferencia. En Apocalipsis capítulo 14 nos presenta el mensaje para el fin del mundo, ¿no? El final del mundo. Y nos habla que el pueblo del Señor tiene la gran misión, el gran cometido de predicar el Evangelio eterno. Un Evangelio que surja de nuestro corazón, que surja de nuestro verdadero testimonio y relación con Cristo. No algo que te han enseñado, sino algo que has vivido, que has experimentado, que te ha transformado. Y eso va a ser lo que las personas quieran ver en ti. Esa verdadera conversión, esa verdadera transformación. No lo que tú hablas desde aquí, sino lo que tú vives en tu día a día. Eso es lo que las personas quieren ver en nosotros cuando hablamos del Evangelio eterno. Estamos viviendo ahora mismo en un momento muy crítico, un momento de juicio, un juicio investigador. Muchas veces tenemos miedo del juicio ejecutivo, de ese juicio final. Y se nos olvida que ahora es el momento donde nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras decisiones, con lo que hacemos y lo que no hacemos. Porque es ahora cuando estamos siendo examinados. El juicio ejecutivo al final es un juicio donde vamos a poder comprobar la gracia y el amor de Dios y su misericordia. Ya está. Donde vamos a poder comprobar, mira, esto lo hizo por esto, lo hizo por otro. Qué bueno, qué paciente. Qué bonito será ese juicio. Pero no es al juicio que nosotros tenemos que tenerle tanto respeto. Al juicio que tenemos que tener respeto es el juicio que estamos viviendo ahora, en el cual nosotros como adventistas, como miembros de iglesia, debemos tomar las decisiones. O estamos con Dios o no estamos con Él. ¿Sabéis? En Apocalipsis nos habla de las personas que están a medias tintas, que están ahí con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia. Y el Señor, ¿qué dice con esas personas? Las vomitaré de mi boca. Hacedores de maldad, no os conozco, no os conozco. En esta vida tenemos que ser muy claros, muy concisos, tener las ideas muy claras. O estoy con Dios
y por lo tanto me entrego a Dios y a su causa, o estoy en el mundo y vivo esta vida, pues lo que tenga que durar. Pero el Señor no quiere términos medios, quiere que tomemos decisiones y que seamos consecuentes con esas decisiones que tomamos. Estamos llamados a adorar al Creador en espíritu y verdad en todo momento. Yo recuerdo una historia en la cual yo era joven, estaba en esa etapa donde rebeldía, donde yo desde los 10 años había estado en la iglesia, pero empiezas a tener 16, 17 años y empiezas a probar cosas del mundo, empiezas a apartarte de la iglesia, empiezas a tener amistades que no son las correctas. Quizás este es un mensaje más para los jóvenes. Pero estás en esa fase donde quieres experimentar, quieres probar, tienes sensaciones que no has conocido, quieres conocer porque las has visto en las películas, en las series, te lo han comentado los amigos, lo has visto y quieres probar. Y al final te pasa un poquito como la historia del hijo pródigo que comentábamos en la escuela sabática. Y entonces te apartas, te distancias de la obra del Señor, te distancias de la iglesia. Y empiezas a pasar por una apatía y por una frivolidad espiritual muy grande. Empiezas a dejar de orar, empiezas a dejar de leer la palabra de Dios, empiezas a dejar de frecuentar la iglesia, empiezas a tener amistades que son malas influencias y te das cuenta que tu vida se está poco a poco deteriorando hasta el punto que muchas veces cuando te analizas dices, ¿cómo he podido llegar a este punto en el que estoy ahora? Un punto tan apartado y tan distanciado del Señor. Un punto donde me encuentro tan sucio y tan descontento conmigo mismo que no sé cómo he podido llegar a ese punto. Pero cuando el Señor está en tu corazón, cuando el Espíritu Santo ha puesto esa semillita en tu corazón, en esos momentos, en esas circunstancias, son cuando empieza a brotar, son cuando empieza a germinar, son cuando empiezas a sentir en tu interior que algo tiene que cambiar en tu vida, que no estás dispuesto a seguir por ese camino, que quieres volver al Señor. Y el Señor, con todo su cariño, con todo su amor, con toda su misericordia, sin importar cuán sucio y cuán mal huelas, te abraza, te levanta del suelo y te dice, volvamos a caminar juntos, volvamos a cogernos de la mano. Vas a volver a brillar como nunca antes habías brillado. Vas a tener una fe como jamás habías tenido. Pero para eso tenemos que vivir una vida consagrada al Señor, dispuestos a entregarnos al Espíritu Santo, para que Él pueda producir esa conversión y esa transformación en nuestro interior. Necesitamos cambiar esa manera de enfocar las cosas, de gestionar nuestras emociones. Necesitamos esa paz que solo Cristo nos puede dar. Y eso solo depende de ti. Por eso digo, queridos jóvenes, queridos hermanos, que si te sientes en un punto donde tú crees que estás empezando a distanciarte de Dios, que no lo hagas. Que ores como nunca habías orado y que le pidas al Espíritu Santo que no lo permita. Que el Señor os bendiga. Amén.